Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos ya en una sesión más del programa Liberty de Educación Financiera. Y bueno, hoy tenemos un tema que siempre me preguntan mucho en las clases, en la masterclass gratuita básica que damos todas las semanas y también en las sesiones que damos presenciales. La gente me pregunta, Cris, ¿cómo pago mis deudas? Si ya las tengo y si tengo varias, ¿hay alguna metodología que me permita llevar un orden? Hacerlo de una manera, la respuesta es sí. Por supuesto que tiene sus variantes, pero hay una metodología básica que te puede ayudar y dar mucha información correcta de cómo debe de ser. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con esta primera parte. Este es el primer tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces sí, cómo pagar las deudas es un tema que en algún momento, pues la mayoría de la gente tiene. Entonces, los objetivos que vamos a ver en esta sesión va a ser uno, cómo eliminar las deudas. Y también cómo se arma un presupuesto, que ya lo vimos en una sesión anterior. Vamos a repasar un poquito esta parte y algunos hábitos para poder sanar las finanzas y expandir la riqueza, ¿ok? Entonces, el primero, que es cómo eliminar las deudas, es este. ¿Cómo eliminar las deudas? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos específicos a seguir? Lo primero es que hay que hacer una lista de todo lo que debes. Y esto es bien interesante porque aunque parecería un paso lógico, hay un montón de personas, y yo he estado ahí, que no sabes cuánto debes. ¿Por qué? Porque es incómodo. Es como no querer ver la mugre que hay debajo del tapete, entonces uno la esconde. Entonces no quieres ver el estado de cuenta de la tarjeta, no quieres hacer la lista de las personas a los que a lo mejor les pediste prestado, o sea, no quieres ver el estado de cuenta del agua atrasado, porque eso, el hacerlo, el confrontarlo, es como la persona que no quiere irse a hacer un estudio clínico porque tiene miedo de que aparezca algo ahí, ¿ok? Pero es algo que tenemos que confrontar. Por eso es tan importante siempre mantener un presupuesto, porque cuando tú tienes muy claro cuáles son tus entradas de dinero y las salidas de dinero y llevas un monitoreo de toda tu economía todos los días, es lo mismo que si en tu cuerpo tú estuvieras haciéndote un chequeo médico, un diagnóstico preventivo todo el tiempo, de tal manera que tú siempre te vas a mantener cuidándote, porque si detectaras cualquier cosilla, obviamente lo vas a poder remover antes de que se genere un tema grave. En el tema de las finanzas es exactamente lo mismo. Lo que puedes estar monitoreando y previniendo te va a ayudar muchísimo a poder tener una economía mucho más saludable. No hasta que ya el problema es demasiado grande, hasta que ya la deuda es muy grande o hasta que tu nivel de escasez ya es tan grande que sea mucho más incómodo tener que resolverlo. ¿Están de acuerdo? Entonces lo puedes detectar a tiempo si haces una lista hoy de todo lo que debes. Entonces les voy a dar un par de minutos para que anoten o para que vayan por sus estados de cuenta o para que hagan lo que tengan que hacer para tener esa lista anotada en un Excel o en su libreta, como quieran, de las deudas que tienen hasta este momento. ¿Ok? Entonces voy a dar unos minutos para eso y les voy mientras hablando del tema. ¿Qué es lo que pueden anotar? Deudas en tarjetas de crédito. ¿Ok? El monto de la deuda, ¿cuánto es? Y si pueden anotar cuánto tiempo les falta para pagarlo como vienen haciéndolo hasta ahora, y el porcentaje al mes que pagan de interés. Eso sería muy, muy, muy importante, porque obviamente va a haber tarjetas que sean más caras que otras y eso también va a ser un parámetro para elegir cuál es la que vamos a pagar primero, ¿ok? Pueden ser préstamos hipotecarios, pueden ser créditos, no solo tarjeta de crédito, sino puede ser un crédito, em, por ejemplo, para un coche, ya lo dije, una hipoteca. Y también, por ejemplo, dinero prestado que a lo mejor le pediste a algún amigo, etcétera. ¿Ok? Entonces, hay que hacer la lista de las deudas que tenemos. Levanten su mano, pónganme aquí en el chat cuando ya terminen de escribirlas para tenerlo súper, súper, súper claro. Compártame si ya la tienen o las tienen.
¿No? ¿Todavía no, Yasmín? ¿O ya? Ok, tú ya. Mónica, ¿ya notaste tus deudas? Ok, Ya, perfecto. ya. Buenísimo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es estructurarlas y ordenarlas de la más pequeña a la más grande, en ese orden. ¿Ok? Si es una deuda chiquita de $500, la pones primero, desde la más mínima, desde que le pediste prestado a tu amigo la semana pasada para pagar el restaurante porque no traías la tarjeta, hasta la deuda de tarjeta de crédito, hipotecaria, la de tu casa, más grande que tengas. ¿Ok? Pueden ponerles números para ordenarlas de menor a mayor y luego ya las acomodan en su Excel o en su libreta de menor a mayor. ¿Listo? Sí. Ok. Siguiente punto. Hay que buscar negociar las deudas en lo que generamos más dinero lo más pronto posible. ¿Ok? Sobre todo si no tienes el flujo para poderlas pagar todas de contado ya. Entonces, en la medida de lo posible, confrontarlas, hablar con la gente a la que se le debe, o a veces se puede negociar con los bancos. Mucha gente le tiene miedo. Cuando una deuda es muy grande, a veces vale la pena soltarla. Hace poquito conocí a una persona, una pareja, que estuvo a punto de quebrar como pareja, de ya divorciarse, a pesar de que se casaron enamoradísimos, porque se les ocurrió comprar una casa. Obviamente el pago mensual era altísimo y los dos tenían trabajo en el momento en el que adquirieron la hipoteca de la casa, ¿ok? Pero con el paso del tiempo, a partir de la pandemia para acá, él se quedó sin trabajo y luego volvió a retomar, pero con un sueldo menor. A ella le bajaron las comisiones. El chiste es que ya no ganan lo que ganaban cuando ellos tenían y adquirieron la primera deuda. Y obviamente al ser un crédito hipotecario, es muy largo el proceso. Todavía les faltan muchos años para terminar. Van como a la mitad del pago de la casa, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Que como ganan menos de lo que les cuesta con todo y la hipoteca de la casa junto con el gasto de la escuela del niño, todos los meses se endeudan porque están gastando más de lo que ganan todos los meses. Entonces les ha hecho una bola de nieve tremenda después de quizás un año o dos que llevan haciendo eso porque no están ganando más dinero. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que están a punto de divorciarse, ya se fragmentó su relación y de todas maneras no están resolviendo el tema del dinero. ¿Ok? Entonces, aquí hay dos soluciones a este problema. O una de dos, o vacían la parte emocional para que no les afecte tanto y eso les permita conectar con su corteza prefrontal para atraer otro tipo de fuentes de ingreso, ensanchar su vasija del recibir y tener más dinero para poder afrontar la deuda, pero en tranquilidad, ¿ok? Sin cortisol, porque ¿qué es lo que sucede? Que cuando hay mucho estrés, automáticamente, como dicen por ahí, sube la emoción, baja la inteligencia, en automático. Cuando hay una emoción negativa, no podemos pensar de manera sabia. La parte más sabia de nosotros se bloquea. Entonces, la mayor parte de las personas que están en enojo, en frustración, en dolor, en queja o en un estrés altísimo, en una presión altísima que a lo mejor ya no los deja ni dormir, no pueden tomar decisiones inteligentes. De hecho, hay un audio por ahí que mandó Sonia Sosa que me encanta, que es un ejemplo de lo que sucede con una persona cuando es un estudio que se hizo en el cerebro, es una analogía de lo que pasa cuando la gente está en el mar o en una alberca y no sabe nadar y se ahoga. ¿Qué es lo que provoca que una persona se ahogue? Y esto es bien interesante. Resulta que en esa situación, cuando la persona se hunde dentro del agua, hay un mecanismo en el cerebro que se activa, que te dice que respires debajo del agua. Y eso es lo que hace que una persona se ahogue más rápido. Porque ¿quién de aquí sabe que cuando tú respiras debajo del agua, no eres un pez, no puedes? Si tú jalas aire debajo del agua, se te van a llenar los pulmones de agua y te vas a ahogar de volada.
¿Qué es lo que hay que hacer por lógica cuando estás adentro del agua? Respirar. No respirar, aguantar la respiración hasta que logres salir del agua. ¿Ok? Eso lo pensamos conscientemente y decimos, qué estupidez respirar abajo del agua, ¿no? Pero cuando estás ahí, el cortisol activa un mecanismo que hace que la persona se bloquee, respira debajo del agua y se muere. Eso nos pasa a todos cuando estamos llenos de cortisol ante una situación que te genera un resultado negativo. ¿Ok? Es lo que ha hecho que muchos negocios quiebren en medio de una crisis, porque en vez de tomar una decisión sabia, de poner todo en balance y con serotonina, o sea, en tranquilidad, tomar una decisión sabia, al estar estresado, la gente toma decisiones estúpidas que hacen que se hunda más. Piden un crédito mayor o toman dinero que no es suyo para tapar un hoyo y se endeudan más. O peor aún, o sea, la gente llega a niveles tan altos de estrés que una persona es capaz de suicidarse por una deuda. Y no lo digo a la ligera, conozco gente que le ha pasado eso, ¿ok? Que se endeudó tanto y creyó que ya no había posibilidad de resolver, chiquita, mediana o grande, no importa, que pensó su cerebro que la única solución era la muerte. Imagínate, o sea, no pensaron que podían afrontarlo de otra manera, por miedo, por culpa, por resentimiento, por no encarar a los acreedores, N razones, ¿ok? Entonces esta parte es muy importante. Hay que bajar el cortisol, por eso el proceso de vaciar para mí es importantísimo, porque cuando tú vacías las emociones y literalmente te quedas sin emociones negativas, en automático puedes, imagínate sin emoción, ahora sí conecta con la creatividad para resolver. Entonces vas a tomar las decisiones sabias, no una decisión basada en el miedo o en el estrés. Y lo mismo aplica para la pareja. Por eso siempre se dice que jamás debes de tomar decisiones importantes cuando la emoción negativa está en su punto más alto. Y eso anótalo como tip. En tu emprendimiento, nunca tomes decisiones enojado, estresado o con miedo, porque siempre te vas a equivocar. No tomes la decisión de cerrar tu negocio o de cerrar una sociedad con alguien si estás enojado. Tienes que esperar a que se te pase y ya tranquilo sentarte a hablar y negociar la salida, si es que esa es la solución. ¿Ok? Y en las deudas es lo mismo. Necesitas estar tranquilo una vez que las ves para poder armar tu estrategia de salida de esa deuda. Y ya ir yéndote mucho más profundo, ir a terapia para ver qué es lo que está provocando el patrón. Si es algo que es constante en ti, que normalmente gastas más de lo que ganas, o que pagas esa deuda y por arte de magia se vuelve a hacer, es que en el subconsciente hay un programa que está provocando la deuda. Si fue algo temporal que no se volvió a repetir nunca, ok, no te preocupes, pero si es una constante, si es un patrón, definitivamente necesitamos trabajarlo exactamente igual que cualquier patrón, porque se está repitiendo por alguna razón de la que no eres consciente. Recordemos que el 95% de las creencias subconscientes son las que se manifiestan en la realidad. O sea, no estamos ni siquiera, no sabemos de dónde viene, solo vivimos la consecuencia de lo que estamos experimentando. ¿Ok? Entonces, cuando tratas de ponerle una explicación, siempre te vas a equivocar, porque como solo eres consciente del 5%, regularmente la explicación que el cerebro le da a la razón por la cual estás en esa situación no va a ser la correcta, porque no la puedes ver. ¿Ok? Es como quien intenta autooperarse a sí mismo, no puedes abrirte tú la cabeza para ver dónde está el problema, necesitas de un tercero que lo observe y que te diga dónde está el problema y que te ayude a sacarlo. Eso es lo que hace una mentoría, por ejemplo. Por eso la gente se mueve a saltos cuánticos impresionantes cuando tiene un mentor,
porque el ojo humano, la conciencia no puede verse a sí misma. Y eso es muy importante, ¿ok? Entonces hay que buscar negociar las deudas lo mejor que se pueda, de la mejor manera, dentro de lo posible. Obviamente no vas a poder negociar con un crédito sin irte a buró, pero a veces vale la pena. A veces cuando la deuda es tan grande y el interés es tan alto, vale la pena por un momento perder quizás esa parte del crédito y negociar con una cantidad mucho menor y después recuperar tu buró que estar pagando todo el tiempo un hoyo negro, estar pagando intereses altísimos. Pagar el mínimo, por ejemplo, es una tontería. Es parte de lo que la gente hace cuando respira bajo el agua. Pagar los mínimos de las tarjetas porque terminas pagando la deuda 3 veces más, ¿ok? O pedir, por ejemplo, yo siempre hablo de aquí en México, el crédito del Infonavit, que es el que la mayor parte de los trabajadores tienen para vivienda, es el crédito más caro del mercado. Terminas pagando la propiedad 3 veces o más cara de lo que te costó, ¿ok? Y es muy popular porque es algo que la mayor parte de la gente copia porque es lo que conoce, pero no sabe, porque no ha hecho la revisión, que es un crédito muy caro, ¿ok? Entonces, esta parte es muy importante, negociar las deudas, negociar con tus amigos, como dicen por ahí, debo, no niego, pago, no tengo, y armar una estrategia para poder ganar más y empezar a pagarlas, ¿ok? Entonces, hay que separar el 20% de tu ganancia actual para empezar a pagar las deudas. Entonces, las primeras deudas que vas a empezar a pagar son de las más pequeñas a las más grandes o las que tengan el interés más alto. Ya te di el tip de poder negociarla primero, pero tu cerebro, cuando empiezas a pagar la deuda de la menor a la mayor, en automático empieza a liberar cortisol. Si te vas por la más grande primero a la más chica, sientes que está muy lejana. La ves demasiado grande, la percepción es que es muy pesado. Pero si empiezas a pagar las pequeñas, entonces estás viendo un avance y es mucho más fácil que después te sigas con las medianas y las grandes. ¿Ok? Entonces pagas de menor a mayor o las que el interés sea alto y no lo puedas frenar. Aumenta tus fuentes de ingresos. Esto es importantísimo, porque si te quedas con una sola fuente de ingresos y solo separas el 20% de lo que ganas para pagar la deuda, claro que es una herramienta poderosa. Pero ¿qué pasaría si tuvieras dos fuentes de ingreso alternas? Tendrías más dinero para pagar la deuda más rápido. ¿Ok? Entonces, la segunda fuente de ingreso, la primera, la usas principalmente para pagar los gastos fijos. Quizás sí puedas separar el 20%, pero la segunda fuente de ingreso, antes de pensar en diversificarte aún más o en hacer inversiones, usas esa segunda fuente de ingresos que puede ser una red de mercadeo, ¿ok? Para que esos 200, 300, 500, $1000 extra que estás generando los apliques a deuda. Una vez que termines de pagar la deuda en su totalidad, entonces sí, el siguiente paso sería diversificar una tercera vez o abrir una inversión. En ese orden van, ¿ok? No se vale abrir una inversión si tienes deuda y si la deuda genera un interés mayor al que recibes en la inversión. ¿Sí les hace sentido? Tiene lógica. Cristi, aquí sí, por ejemplo, tengo unas amigas que hacen como al mismo tiempo, porque, o sea, están pagando, pero también están diciendo, bueno, es que pues no todo para la deuda, y sí estoy poniendo a ahorrar o a invertir un poquito de lo que tiene, en lugar de destinarlo a la deuda, sí lo están invirtiendo porque, o sea, ellos me comentan de que, bueno, es que pues que trabaje mi dinero en lo que estoy pagando, pero ahorita con lo que estás comentando, entonces el deber ser no, o sea, es hasta que termines de pagar Sí. todo, ya puedes ver, aunque sean 100 pesos que lo pongas a invertir, no, No, destínalo es a la es deuda. que si tú haces la suma, a ver, si tú tienes un crédito, el crédito te cuesta un 5% mensual y tú estás recibiendo de tu inversión un 1% mensual, pues estás perdiendo dinero, porque estás recibiendo menos de la inversión que lo que estás pagando en la deuda y tu deuda se sigue acumulando. Ese es el tipo de decisiones que la mente, que el cerebro no está eligiendo correctamente. Si tú
ganas más dinero y todo lo enfocas en pagar la deuda, entonces te liberas más rápido de ese porcentaje alto. Y entonces sí, ya te puedes ir al siguiente paso, que es la inversión. Y yo misma al decir eso, a lo mejor no estoy eh, vendiendo mis inversiones tan rápido, pero es lo ético, ¿ok? Es lo mismo que pasa cuando la gente quiere comprar un bien raíz como inversión. Y cuando hago el análisis de lo que sucede con la persona, de cuánto gana, de cuánto puede ahorrar y de cuánto tiempo se va a tardar ese bien raíz en generarle utilidad, le digo, no estás ahí todavía. Le va a pasar lo mismo que le pasó a esta pareja, ¿ok? ¿Por qué? Porque la primera fuente de inversión que necesitas generar debe de ser una inversión que te dé una sustentabilidad financiera, un flujo de efectivo en un periodo de tiempo relativamente corto, o sea, de preferencia que te dé rendimientos trimestrales o anuales, aunque sea, si lo metes en interés compuesto. Pero si tú te pones a pagar una propiedad a plazos, te vas a tardar años en pagarla y años en recuperar tu inversión con la renta. Entonces, claro que hay que tenerlas, pero no en la primera etapa. Y mucha gente pierde sus propiedades ahí porque si se queda sin trabajo y no tiene una segunda fuente de ingresos y además lo está sacando a crédito, pues se va a meter en un problema. Entonces, antes de meterse en una inversión de bienes raíces, de pedir un crédito hipotecario o de aventarse una inversión, necesita tener dos o tres fuentes de ingresos que le permitan tener flujo de efectivo o llegar a la libertad financiera. Y en una tercera etapa, entonces sí, ya te haces de un bien raíz, porque va a ser a largo plazo. Todo Sí, en su justo momento, todo tiene una estructura, ¿ok? Por eso les digo, aumentar tus fuentes de ingreso es vital en toda la cadena de todo lo que vamos a hacer, toda la metodología. No te puedes quedar con una sola fuente de ingresos, aunque sea un negocio, incluso aunque sea residual, porque luego las redes de mercadeo también tienen acceso. Yo lo viví muchos años. Gente que le mete toda la carne al asador, es un gran vehículo financiero, no digo que no, pero luego a los diamantes los presionan mucho para que se note que tienen un estilo de vida. Entonces empiezan a gastar, a comprarse el coche, se endeudaron, compraron la casa, se les cae el diamante por lo que quieras, porque el equipo se fue, porque se pelearon con su offline, porque la empresa quebró, porque el producto cambió, porque lo que sea, hay mil variables que pueden ocurrir también en una red de mercadeo, por muy segura que sea, ¿ok? Y entonces de ganar 100,000 pesos al mes, 5,000 dólares al mes, de repente les baja el cheque y ya tienen la deuda hasta arriba. ¿Ok? Entonces, aún en una red de mercadeo, no te puedes quedar solamente con la red de mercadeo. Necesitas diversificar, ¿ok? O no soltar tu trabajo, tu negocio, mientras la vas construyendo y al mismo tiempo el excedente de la segunda fuente de ingresos se tiene que ir a inversión o a deuda. Primero a deuda, liquidas la deuda y luego eso se va a convertir eventualmente en inversión y es como vas sanando tus finanzas. Y obviamente prometer que no te vas a volver a endeudar de esa manera, ¿ok? Porque ¿qué es la deuda? Y aquí vuelve a entrar otra vez el tema del cerebro. Muchas de las cosas que compramos todos los meses de manera no adecuada es porque estamos buscando dopamina de baja calidad. Es porque hay tanto estrés, hay tanto sufrimiento, que el cerebro, como mecanismo de defensa, quiere comprar cosas. No es lo único, ¿eh? Puede ser ver demasiadas redes sociales, puede ser la droga, puede ser el alcohol, puede ser buscar sexo compulsivamente. Todas las conductas compulsivas es un mecanismo de defensa del cerebro de buscar compensar la falta de dopamina que hay, ¿ok? Entonces, las compras compulsivas son una manera. Entonces, no te sientes bien, pasas por un centro comercial y empiezas a comprar y te endeudas. Y de repente ya cuando menos te das cuenta, ya la tarjeta de crédito ya la topaste otra vez con ropa, con comida, con lo que sea. Y ese placer que se siente de hacer esas compras fuera de tiempo, solo dura poco tiempo. Por eso se le llama dopamina de baja calidad. Por ejemplo, ahorita, ¿no?
O sea, mucha gente se fue de puente y a lo mejor está endeudada. A lo mejor era Mm. mejor quedarte a trabajar y a sacar pendientes o a limpiar tu casa que irte de puente. Ese es el cerebro reptil diciendo, oh, me urge ir a desestresarme. Y se van a gastar lo que no tienen. En una época del año que quizás hasta es más cara, que son las vacaciones que todo mundo tiene, ¿no? O Semana Santa, que es cuando más caro es, ¿ok? Entonces, esos flachazos de dopamina de baja calidad tienen a la gente muchas veces muy endeudada y la gente dice, sé perfectamente que no es correcto gastar tanto, pero no puedo parar de endeudarme. No puedo decirle que no a que se me atraviesa algo en el supermercado, ¿ok? Entonces, un patrón que genera mucho la deuda constante es el tener demasiado estrés y no tener el entrenamiento correcto del cerebro. Liberas ese nivel de cortisol y ya no vas a necesitar dopamina de baja calidad. Es como liberar el estrés y ya no vas a necesitar el azúcar. Y en automático empiezas a bajar de peso si en vez de meter dopamina de baja calidad para tratar de compensar, buscas dopamina de alta calidad o serotonina a través de la risa, el baile, el placer por las cosas bonitas de la vida, compensarlo con tus relaciones personales de alta calidad, la meditación para estar en enfoque y por supuesto que el ejercicio físico. La mejor fuente de dopamina de alta calidad que va a evitar que hagas compras compulsivas es el ejercicio físico. Mm. Así equilibras la química. Ujú. Y pareciera que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. Yo que doy las asesorías todo el tiempo con la gente, le digo, pero ¿cómo puede ser que todo el tiempo debas 200,000 pesos en la tarjeta si ganas 50 criatura? ¿No? Es que no puedo dejar de comprar. Entonces, primero hay que eliminar el origen del problema, que es tu compulsividad por las compras. Es una adicción a las compras. Bajamos eso y se elimina el 90% del problema, se resolvió. ¿Ok? ¿Sí les hace sentido? Yo tengo una pregunta, mi Cris. Sí. Yo tengo unas deudas que adquirí con tarjeta de crédito hace muchos años, hace más de 10 años. Dios bendito. Eh, Ajá. el caso es que, bueno, en esa época se acumularon tantas que llegó el momento de que fueron inmanejables. Ujú, O pagaba mis gastos básicos o pagaba deudas, entonces, pues, eso ocurrió hace muchos años. El caso es que aquí en Colombia había una ley de que después de penalizan 4 años y otros 4 años, es decir, en 8 años tenían que retirarlo a uno de data crédito. Pues eso ujú, no pasó. Pasó ujú. el tiempo y eso no ocurrió y pues me tocó recurrir a abogado, bueno, para que se prescribiera por lo menos esa parte. Mi pregunta es, bueno, me sacan de data crédito cuando salgan las tutelas, ¿yo puedo empezar nuevamente? ¿Ya no revivo esas deudas o renegocio o cuál es tu sugerencia? ¿Qué ventaja te daría a ti eliminar esa deuda? O sea, estás ahorita en buró, ya no tienes crédito. ¿Cuál fue la No, consecuencia de no pagarla? no tengo crédito, no tengo acceso al crédito Ok, entonces sí te y conviene. Ujú. sí, el hecho es ese, que estoy bloqueada, traté de ir para adquirir un crédito inicialmente para un apartamento y pues me dijeron que no, Claro, que sí, estaba ahí, que no importaba que el reporte ya no estuviera, pero que igual tenía cartera castigada, sí, entonces eso me tiene a mí bloqueada en sí, la parte del crédito. sí, totalmente. Entonces te conviene sanar esa parte, negociar esa deuda para que te quiten del buró, porque si no, nunca vas a poder tener. Tampoco se trata de no tener créditos, ¿ok? Nada más que el crédito no lo vas a volver a ocupar de la misma manera. Este Sí, tema no, es muy ya no. importante. La única justificación del uso de un crédito, y eso también anótenlo, es para poder generar más dinero. El crédito nunca se debe de usar para pagar gastos.
a menos que tengas el dinero para liquidarlo ese mismo mes y no generar intereses. Pero la manera correcta de usar un crédito de una tarjeta o un crédito mayor es para apalancarte para ganar más dinero, porque vas a comprar mercancía que te va a dar una ganancia mayor al interés. Por ejemplo, yo en alguna ocasión la usé en promociones de redes de mercadeo para comprar paquetes de producto más barato por promoción, que si yo me tardaba 3 meses en liquidar la tarjeta, aunque me cobraran el 3 o el 4% mensual, yo le ganaba el 30%. Entonces, si me tardaba 3 meses, pago el 9, pero la ganancia es el 30. Entonces hay una diferencia de un 21%. ¿Ok? O poner un negocio o este, algo que te genere rentabilidad. Es la única justificación de un crédito. Si no, En no. ese, en ese orden de ideas, uno de los bancos donde tengo la deuda me ofreció darme una tarjeta de crédito para solucionar pues mi estado, bueno, para recuperar mi score. Ujú. Yo quedé como muy con nervios de sacar dinero prestado por lo que me ocurrió hace tanto tiempo y entonces Claro, me he limitado a esos accesos, pero ahora con lo que tú me comentas, si es para generar ingresos, sí valdría la pena claro. tomarlo. Y entiendo justo lo que te estoy compartiendo que pasa, es que el crédito no es malo. Lo que pasa es que como quedaste con un dolor emocional, eso lo tienes que vaciar, lo tienes que sanar. Si no, entonces ni modo que nunca tengas acceso a un crédito. Sí, O sea, total, entiendes dónde la regaste, lo vuelves a solicitar, sanas tu buró y esta vez lo tomas diferente. total, Ujú. Es lo total. mismo que decir, tuve una relación de pareja, no funcionó, ya nunca más voy a volver a tener novio. No. O sea, tienes que entender de dónde venía, qué fue lo que te enganchó a esa relación tóxica, para ahora, tú con una madurez distinta, atraer a otra persona distinta. Dejas de atraer Eh, al cucaracho para atraer ahora al príncipe. Entonces, Ese, cometiste errores en el crédito, tienes que sanar la culpa, los errores que cometiste por lo que no sabías, por lo que no supiste manejar, lo que sea. Sanas esa relación con ese crédito, con esa deuda, y lo vuelves a hacer y esta vez tomas decisiones diferentes. Ahora con tu corteza prefrontal, ya no con el reptiliano ni con el cerebro límbico en la parte emocional negativa, sino con toda la lucidez de tu cerebro, con la corteza prefrontal y tomando decisiones mucho más sabias. es perfectamente, Ujú. lo entiendo. Así es como se atraviesa un patrón, no Total. evitándolo, sino atravesándolo. Vaciar esa emoción, ese miedo a la deuda en sí, Sí, porque pues ya soy consciente de que era otro momento, pero ya en este momento soy más lúcida y sí, entiendo que va a tener un fin de sí. prosperidad. Así es, y fíjense qué interesante que hay demasiadas emociones asociadas al dinero, tremendamente. O sea, y en realidad es un juego de estrategia. Si tú ves al dinero como una energía ilimitada, te desapegas también del resultado. O sea, no siempre vas a ganar y no siempre vas a perder. Pero si siempre quieres ganar, pues es un error, porque en el proceso de aprendizaje también vas a perder. Pero si tú Es- crees que nunca lo vas a poder volver a crear, pues claro que te vas a asustar. O si te costó un chorro de trabajo ganarlo y rápido lo perdiste, dices, Dios mío, ¿cuándo voy a volver a juntar esa cantidad? Y es solamente un juego de energía. Si tuvieras el dinero como lo que es el mar de posibilidades, pues ¿qué importa que sacas una cubeta y esa se desperdicia? Tienes un mar de posibilidades, lo vuelves a hacer 20 veces. Ok, ok, es la actitud correcta, la mentalidad correcta. Es la mentalidad correcta. Todos los millonarios han perdido dinero. Y pongo como ejemplo a alguien que no me cae muy bien, pero que al final del día, en este ejemplo, aplica. Donald Trump, en algún momento de su vida, perdió toda su fortuna y llegó a deber
millones de dólares. Pero como la riqueza está dentro de ti, el creador de esa riqueza eres tú, él sabía que lo podía volver a hacer y de hecho lo volvió a hacer. No solo pagó la deuda, sino que volvió a hacer otra vez toda su fortuna. Porque esa es la gran ventaja. Cuando tú entiendes las leyes de la abundancia que ahorita vamos a ver, no importa que pierdas, lo puedes volver a hacer y puedes hacer muchísimo más la siguiente vez. Ok. Justo esa parte es la que a mí me sorprende mucho, Cris, porque yo digo, pero uno se ahoga como que con su propia deuda, ¿no? Estamos con el monto y entonces sientes que ya no puedes porque no te eres capaz de poderlo generar, pero cuando ves tipos así de casos donde pues no nada más fueron 1 millón, fueron muchos y lo hicieron y ya ahorita son exitosos, entonces es como qué diferencia hay, ¿no? Entre Claro, él y yo si somos humanos y tenemos lo mismo, pero sí hay diferencia lo que estás diciendo es sí. la mentalidad y el que te Es la sepas, ¿no? forma en cómo te relacionas con el dinero y con las experiencias de vida. Sí, Es eso, total. por supuesto. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre el tema de la deuda? No. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a dar por terminada esta sesión de la clase.